Este es un podcast realizado por estudiantes de la Universidad del Valle de Atemajac para el Festival Internacional de Cine con Valores 2025. Los comentarios y opiniones expresados son responsabilidad de quien los emite. Hola amigos, yo soy Sulamit Campos, bienvenidos a Más Allá de la Pantalla. El día de hoy me encuentro con Ana. Hola, yo soy Ana y estoy feliz de estar aquí con ustedes. Jared. Hola, ¿qué tal? Soy Jared. Y Julio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Julio. En este episodio vamos a hablar de la película El Diablo a los Ojos, un documental del año 2024 dirigido por Ángel Estrada Soto. Ahora, ¿qué les parece si escuchamos una sinopsis, pero dicha por Gru, nuestro villano favorito? Minions, hoy les voy a hablar del Diablo a los Ojos. Banana. Un documental que sigue a un grupo de personas con problemas de adicción que se refugian en un centro de rehabilitación cristiano. Allí, la fe se convierte en su último recurso para recuperar la sobriedad. Y yo me llamo Molo Longo. Entre ellos está Osvaldo Gas, un poeta que alguna vez fue muy conocido y que tras perderlo todo por sus adicciones, busca una oportunidad para rehacer su vida. Minions, quiero que vayamos con el Doctor Nefario. ¡Doctor Nefario! Le dije, ¡calle robots! ¡No baila robots! ¿Qué les parece si comenzamos con la discusión? ¿Qué nos muestra el documental sobre las personas que enfrentan problemas de adicción? Diría que lo principal que intenta mostrar es la humanidad que tienen todas estas personas detrás de, pues, el estigma que le podemos dar de, un drogadicto. Creo que nos muestra una realidad que nos toca enfrentar hoy en día, algo que podemos ver en la calle, un conocido o simplemente hemos escuchado de alguien que vive en esta situación y cómo se puede resolver o qué tan difícil es salir de esto, ¿no? De las adicciones, todos los desafíos que puede enfrentar alguien para poder dar un paso adelante y decir ya no quiero esto, ya no quiero vivir así. ¿Por qué creen que alguien puede desarrollar una adicción? Yo creo que las adicciones se desarrollan principalmente para intentar olvidar. Yo creo que es una forma de mitigar un poco las obligaciones, responsabilidades y sobre todo creo que es una forma de calmar los pensamientos de tu cabeza. Antes yo tenía la percepción de que era simplemente por curiosidad, de que llegaban y te ofrecían, tú los probabas por curiosidad, se formaba una adicción. Ahora creo que hay cierto número de personas que deben de tener una situación que la persona diga, drogado me siento mejor, y creo que así se forma una adicción. Lamentablemente se han encontrado con esto en sus vidas, como lo mencionaba antes. Todos somos débiles a algo, ¿no? Cualquiera la puede desarrollar. ¿Qué les parece si ahora nos comunicamos vía telefónica con Ángel Estrada Soto, director del documental, y le hacemos algunas preguntas? Yo soy Ángel Estrada Soto, soy director del documental El Diablo a los Ojos. Muchas gracias al podcast Más Allá de la Pantalla por esta oportunidad de platicar con ustedes y con los oyentes. ¿Cómo surgió la idea de realizar este documental? Al protagonista del documental, que es el poeta Osvaldo Gas, yo lo conocía del ámbito del arte y la cultura aquí en Ciudad Juárez, donde ambos vivimos, pero en algún momento dejé de verlo, pero como no éramos tan cercanos, no me llamó la atención pues su ausencia, ¿no? No noté su ausencia. Y un día, estando yo en un semáforo en una calle de Juárez, veo que se acerca alguien que me pareció conocido. Él como que leyó mi confusión y me dijo, soy Ogaz, y ahí me dijo, mira, estoy en un centro de rehabilitación cristiano, andamos vendían unos engomados para los carros.
y desde ahí me surgió pues un montón de interrogantes, ¿verdad? Porque aquel era un hombre que yo conocía como alguien con bastante éxito, digamos, en el ámbito de la literatura, casado, con familia, con trabajo. Siempre tuve ahí la inquietud y fui a buscarlo, ¿no? Él seguía internado, fui a buscarlo y en cuanto lo vi y en cuanto vi el lugar, me di cuenta que ahí había una historia que yo quería contar. Entonces así fue como inicié este documental. ¿Qué mensaje espera que el público reciba sobre las adicciones y las personas que viven con ellas? Yo llegué ahí con muchos prejuicios, ¿no? Creo que con los prejuicios que en general tenemos respecto a las adicciones, atribuimos mucho a la falta de voluntad, ¿no? El no poder salir de las adicciones, a que la persona no quiere, y ahí me di cuenta que en realidad hay una lucha terrible, ¿no? Una lucha brutal interna en muchos de ellos cuando deciden y quieren dejarlo, no es una cuestión solamente de voluntad, se involucran cuestiones físicas, cuestiones psicológicas, emocionales y espirituales, ¿no? Esa dependencia que hay de las sustancias, de las drogas, del alcohol, es integral, es en todos los sentidos, y entonces es de verdad muy difícil, ¿no? Y muchos de ellos viven en una constante lucha interior, y me di cuenta que la fe es algo tan poderoso que en muchas ocasiones es lo único que logra vencer eso otro tan poderoso que tiene, ¿no? Que es esa adicción. La fe es lo único que puede ser tan poderoso que les ayude a salir de ahí. Yo lo que me gustaría que sucediera con esta historia, pues es que pueda llevar esperanza. El documental llegue a quienes esa esperanza puede hacerlos continuar en el camino de recuperación, o que llegue a las familias, porque las familias sufren mucho, las familias de alguien con adicciones, que llegue a las familias de ellos y que encuentren un poco de aliento y de esperanza en las historias que ven en pantalla. ¿Qué papel juega la poesía en la narrativa del documental? Cuando yo llegué ahí con Ogaz, algo de lo primero que sucedió es que él me mostró que estaba escribiendo un soneto por cada versículo de cada salmo, ¿no? Durante muchos años la poesía fue su vida, y ahora seguía haciendo poesía, pero al servicio de la fe, ¿no? Para alabar y darle gloria a Dios. Me di cuenta, pues, que la palabra juega un papel muy importante en las personas que están en su proceso de recuperación. Su fe se refuerza por medio de la palabra. Algunos de ellos hacen rap porque tienen esta necesidad de estar expresando. La palabra era el medio por el cual ellos fortalecían su fe, ellos o iniciaban en la fe en muchos casos. La palabra es el medio por el cual se les revelan las verdades que hay en la Escritura, y la palabra es también el único medio que ellos tienen para dar un testimonio. Entonces incorporamos la poesía como un hilo conductor a lo largo del documental, en el que el protagonista a través de sus textos nos habla como de cuestiones muy íntimas, ¿no? Como esa lucha contra las adicciones, y se convirtió, pues sí, en un acompañamiento narrativo a lo largo de todo el documental. ¿Qué desafíos enfrentó durante la realización del documental? Como te decía, yo llegué ahí no solo sin creer absolutamente en nada, sino con muchos prejuicios y muchas ideas en torno a la fe y la religión, con una idea, digamos, materialista y cientificista, ¿no? Y llegué pensando que iba a ser muy complicado, que iban a esconder cosas, ¿no? Yo me imaginaba, no, pues seguramente voy a tener que estar muy alerta porque pues van a esconder los maltratos y la cuestión del dinero, ¿no? Y seguramente el pastor que dirige la casa de rescate, pues no le gustará mucho la idea de que ande yo ahí grabando. Y llegué y no, pues al contrario, todo fue bienvenido, adelante, si esto puede servir como un testimonio. Entonces, desde ahí empezaron un poco para mí las dificultades, porque yo decía, a ver, ellos están pensando en que esto pueda ser como un testimonio de lo que sucede, y yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer algo crítico. En mi mente, la historia que tenía era una historia crítica que reforzara más bien la necesidad de tratamientos clínicos, ¿no? Para las adicciones. Más bien el mayor desafío fue entender que lo
que la idea que yo llevaba era errónea, que la idea que yo llevaba no se sostenía en la realidad. Yo buscaba esas imágenes que sostuvieran la idea que yo tenía, ¿no? Y yo decía, pues me voy a encontrar un lugar tenebroso, siniestro, con la mezcla que yo imaginaba de una cosa oscura y siniestra. Y no, me encontré un lugar amoroso, que es de puertas abiertas, el que se quiere ir se va, no retienen a nadie, que es gratuito además. Yo veía que era el evangelio hecho realidad. Bajar la guardia y aceptar la historia que en realidad se me presentaba enfrente, ¿no? Y contar esa historia. Creo que esa fue la mayor dificultad, esa dificultad interna mía de lo que yo quería hacer y lo que realmente la realidad me mostraba. ¿Qué aprendizajes o cambios personales experimentó al realizar este trabajo? Yo nunca me había visto tan afectado como en esta historia, ¿no? Yo creía que iba a terminar y pues como en las otras ocasiones iba yo a regresar a mi vida, los personajes a continuar con su vida y ya. Pero la verdad es que después de lo que vi y lo que escuché y de estar 18 meses grabando y escuchando las enseñanzas y viendo todo lo que pasaba ahí, cómo Dios obraba en la vida de las personas, pues yo que llegué ahí sin creer en nada, en absolutamente nada, sin que nunca la fe hubiera tenido ningún significado en mi vida. Al terminar el documental me di cuenta que no podía regresar a mi vida como había sido antes y empecé a congregarme en la iglesia que da servicio al centro de rehabilitación, a la casa de rescate, y hasta la fecha ahí continúo. Ahora estoy estudiando la licenciatura en teología en un seminario y mi vida gira mucho en torno al servicio en la iglesia y en la casa de rescate. Entonces, realmente para mí fue un cambio radical en mi vida el haber hecho este documental. Muchas gracias a Ángel Estrada por responder nuestra llamada. Sigamos con la discusión. ¿Es posible la recuperación y el cambio cuando se habla de adicciones? Yo creo que sí es posible, y lo que nos dejó ver el documental con el personaje principal es que sí se puede el cambio, pero el cambio no es algo que suceda de la noche a la mañana, y tampoco es como una enfermedad física que te tomas tu medicamento los 7 días que dura la receta y te curas. La recuperación es algo con lo que tienes que vivir toda tu vida y es un proceso que te acompaña. Es un proceso difícil, pero yo considero que si la persona realmente lo quiere y se esfuerza, es posible, es totalmente posible la recuperación y llevar una vida sin ataduras. Parte de nuestro lado más humano es que somos perfectibles, ¿no? Me refiero a que sí cometemos errores porque también eso es de nuestro lado humano, pero aprendemos de ellos. Somos seres más completos conforme avanzamos en nuestro propio crecimiento. En el contexto del documental, ¿qué significa mirar al diablo a los ojos? En el contexto del documental es mirar a la peor versión de uno, a la muerte, a lo que es realmente ser un adicto, ser una presa de las drogas o de alguna adicción que tenga la persona, ser preso. Mirar al diablo en los ojos es una analogía muy, muy, muy fuerte porque quiere decir enfrentarte al motivo por el cual tú caíste a la enfermedad. A la enfermedad así se le denomina al vicio. Darse cuenta y de entender qué es lo que te puso en ese lugar, cuáles fueron las situaciones, qué personas, por qué pensamientos te llevaron a estar en ese momento en el que tú caíste al vicio. Mirar al diablo es dejar de posponerlo y realmente enfrentar esta situación que te hizo caer. Y creo que es el primer paso, como lo demuestra en el documental, para iniciar este tratamiento de las adicciones. Porque ¿cómo luchar contra algo que no sabes lo que es? Es mirar hacia tu propia alma, porque los ojos son la ventana del alma, en muchos sentidos, ¿no? Dicen que las sustancias sí dilatan los ojos y todo eso, entonces pues es un reflejo del diablo que ha entrado dentro de ti. En este momento vamos a enlazarnos completamente en vivo con nuestro reportero. Chema, ¿en dónde te encuentras?
¿Qué tal, amigos de Más Allá de la Pantalla? No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Es jueves 18 de septiembre y me encuentro en el Salón de Usos Múltiples de la Universidad del Valle de Atemajac, donde en estos momentos se está llevando a cabo el homenaje a Edgar Vivar, mejor conocido como el señor Barriga. El auditorio lo ha recibido con una ovación inmensa. Hace unos momentos el rector dio un discurso sobre la importancia de pagar la renta a tiempo. Edgar Vivar ha dado una pequeña charla motivacional a todos los alumnos presentes y ha dicho que el cariño que la gente le ha dado es una caricia al corazón. Ya en unos instantes más se le estará entregando la estatuilla Espera de Luz, que es el reconocimiento que hace FIC Valores a estas personalidades que con su trayectoria, con sus valores, dejan huella. Y bueno, yo me tengo que despedir, pero quedo al pendiente de todo lo que suceda aquí en la Universidad del Valle de Atemajac. Regreso con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Chema. Para cerrar con nuestra conversación, quiero preguntarles, ¿cómo puede la fe transformar a una persona? Si nos metemos a la fe, sabemos que es algo muy poderoso que ha cambiado a lo largo de la historia no solo a personas, sino también a naciones enteras, a países, incluso al ser más duro, la fe lo ha podido cambiar. La fe es muy importante para conocerse a uno mismo y decir, yo soy fuerte, yo puedo contra esto que me está oprimiendo y puedo salir adelante. En el mundo hay más que solo cosas malas, que hay alguien que te ama incondicionalmente. Entonces yo creo que la fe es fundamental para que alguien diga, el mundo es hermoso, yo soy valioso y hay una vida por delante que puedo vivir felizmente. La fe como tal, simplemente la creencia no puede ser. El actuar es lo que impulsa ese cambio. Yo diría que sí, pues la fe realmente cambia cuando se entiende así. La fe se entiende en este contexto como la esperanza de que todo va a cambiar, y me gustó mucho que no se dejó solamente en manos de Dios, como principalmente todos tenemos la idea de lo que es la fe, de decir, yo creo en Dios y ahorita estoy en una situación donde tengo un vicio y se va a curar. No, creo que no cae únicamente en eso. Creo que la fe en este contexto te incita a ayudar a otras personas. Eso me pareció de nueva cuenta absolutamente interesante, cómo ellos, a pesar de estar mal y de tener los mismos problemas, ayudaban a personas. Al inicio, cuando llega un chavo a ser internado por voluntad propia en el centro, me rompió la cabeza ver que quienes lo ayudaban a quitarle la ropa y cambiarlo, y además de darle un recorrido por el lugar, eran otras personas en su misma condición. Yo creo que esa es la fe de la que habla el documental. ¿Qué valores humanos identificaron en el documental? Yo diría la caridad, pero la caridad de ver humanamente y con amor como a todas estas personas, de que son capaces, verlos con ese potencial, a dónde pueden llegar. Creo que hay muchos valores, pero el que más me suena y el que más se me quedó fue la perseverancia. La perseverancia es fundamental para poder salir de las adicciones, para poder decir quiero una vida mejor. Entonces yo creo que de cajón, y el más importante que se debería de grabar cada persona, y más que nada los que quieren salir pues de esta situación, es perseverar. La perseverancia es el más importante, aparte de los otros valores como el respeto, como la honestidad, como la familia. Yo creo que el valor que identifiqué así, el más grande, fue la empatía. A pesar de estar mal, tienes la empatía de ayudar a alguien que está igual a ti. Creo que muchos de ellos, el hecho de cuidar a alguien más, hacía que se cuidaran a sí mismos. Para complementar nuestros comentarios, hemos ido a buscar a una experta en problemas de adicción. Vamos a escucharla. Azucena Yanina Leal Sánchez es psicóloga con especialidad en psicología de la salud y en sexualidad y género. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad del Valle de Atemajac. ¿Cuáles son las señales tempranas de que una persona podría estar desarrollando una adicción? Uno puede ser el retraimiento social, que estamos hablando precisamente de la que la persona se empieza a alejar de sus redes, tanto familiares como sociales, cambio de humor a lo largo del día, de la tarde, de la noche, y esto haga que se cambien todas las relaciones que tenga, y pérdida de interés por lo que antes le interesaba. Por último, hablamos que empiezan a cambiar todo su aspecto físico, y esto implica el desaliño, que cada vez se ve menos cuidado en todos sus aspectos físicos, y algo que se puede notar mucho es que se le vean continuamente sus ojitos irritados. ¿Cómo se puede diferenciar entre un consumo frecuente y una verdadera adicción?
empieza un consumo, pero después tiene un grave poco control de sus conductas, de su forma de comportarse, de socializar, que sea incapaz de parar en el consumo y que se empiece a volver algo primordial y por lo tanto se retire más de todas sus actividades escolares, laborales, sociales. ¿Qué efectos físicos y psicológicos tienen las adicciones en la salud a corto y largo plazo? Cada sustancia va provocando diferentes tipos de alteraciones y trastornos. Una de ellas, de los más graves que podemos encontrar, es que ya no tenga control sobre la cantidad del consumo que tiene. Se le llama tolerancia, significa que lo que antes le hacía un efecto hoy ya no le hace y entonces necesite consumir una mayor cantidad. Otra cosa es que lógicamente puede haber un daño físico, psicológico o legal. También algo que es bien observado es que la persona pueda tener problemas de lenguaje, que se le olvide lo que dijo, tener problemas de memoria, qué hizo ayer, qué no hizo, que se le olvide, que se vuelva más agresiva la persona, que pueda tener pensamientos o ideas, sí, que no existen, o sea, paranoias, de que le está pasando o está sucediendo o está escuchando voces, que le digan, dijeron de ti, pensaron de ti, cuando esto nada más son ideas de él o ella misma. Encontramos un cuadro depresivo muy marcado, ansiedad. ¿Cuáles son los tratamientos más efectivos actualmente para superar una adicción? El primero yo creo que es el aceptar que la persona tiene consumo elevado y que necesita de un tratamiento. Este es el más difícil, el que la persona acepte que tiene una adicción. A partir de ahí se puede empezar con un tratamiento psicológico. En algunos de ellos es necesario el acompañamiento con una área psiquiátrica. A través del medicamento psiquiátrico empiecen a regular el consumo. Muchas veces se buscan los tratamientos a través de un internamiento. Desde mi punto de vista, el internamiento debe de llevarse a cabo, sí y solo sí, primero por voluntad. Es bien importante que empiece por entender que está en un proceso en el cual ya tiene una adicción. Y desintoxicar no es una cuestión de un día para otro. Hay drogas en que el cuerpo las elimina hasta pasados 6 meses o un año. Un acompañamiento junto con su familia. Esto es fundamental y sobre todo si estamos hablando de estudiantes. La familia muchas veces sabe que la persona está consumiendo y pareciera que dicen o hacen como que si no se dan cuenta. En la mayoría de los casos tenemos que buscar que si es una persona joven, lo lleve en compañía con la familia. Si no, nada más estamos atendiendo a una persona, el que presenta la conducta, pero no estamos atendiendo a su alrededor. Y esto lógicamente lo hace que vuelva a caer en el mismo círculo una y otra vez. Es fundamental que pensemos en que es la persona que está consumiendo, pero también la familia quien lleve un proceso. Existen otras alternativas como grupos de autoayuda que le pueden ser útiles y estos pueden ser estos grupos de autoayuda tanto instituciones como AA. También puede ser una buena alternativa, sobre todo pensando en que no todas las personas van a tener unos recursos económicos para trabajarlo en procesos privados. ¿Qué consejo podrían darse a familiares o amigos para apoyar a alguien que lucha contra una adicción? Lo primero que yo te diría es, no podemos criticar a nadie. Todos tenemos una adicción, todos y todas. Si alguien a lo mejor que me está escuchando, que está viendo este programa va a decir, no es cierto. Pero hay adicciones emocionales, hay adicciones a una droga en especial, al tabaco, al alcohol. ¿Cómo criticar a alguien? Más bien es aceptarlo y a partir de esa aceptación, dejar juicios, dejar críticas, entender que es una enfermedad. Y partiendo de que es una enfermedad, el decirles también claramente, estoy viendo que tu conducta está cambiando. ¿Qué pasa? Enfrentarlo con preguntas directas. No pasa nada si le hago una pregunta directa a alguien. Si le digo, veo que tu conducta es esta y antes era esta. Estás consumiendo, aquí estoy yo. Te puedo apoyar y puedo estar contigo, pero necesito que seamos sinceros. ¿Estás consumiendo algo? ¿Qué estás consumiendo? ¿Y con qué frecuencia? Yo como tu amigo o familiar, ¿cómo te puedo ayudar? En cuanto empiezo a encontrar los síntomas que ya mencionamos anteriormente, es actuar lo más pronto como amigo familiar. No decir se le va a quitar, va a pasar, es cosas de la edad. No, está teniendo una conducta y hay que atenderla lo más pronto que se pueda. Hemos llegado al final del episodio y del Festival Internacional de Cine con Valores 2025. En esta edición llegamos a más de 3,000 personas con 80 funciones en 16 sedes. Muchas gracias a todo el público. Nos vemos el próximo año para seguir disfrutando de Cine con Valores. Próximamente, la película El Diablo a los Ojos estará disponible de manera gratuita en YouTube.
Hasta luego.